Buen mediodía, República Oriental del Uruguay. Bueno, lamentable, después de esta irresponsabilidad, bochornoso, lamentable, que nos consumen 5 minutos de programa. Se sigue hablando cuando hay que entregar antes, se sabe que hay que entregar por contrato 3 minutos antes de cada hora. Es impresionante cómo hay un abuso, se abusan de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y estamos saliendo 10 y 7 de la mañana, faltándole respeto a la audiencia del programa, están todos pendientes, sé que hay mucha gente pendiente de lo que tenemos que decir respecto a los grandes temas que están pasando en el país. Y evidentemente, bueno, esto ya fue consultado con la dirección de la radio. Es lamentable que pase esto, ¿no? Que no podamos hablar como compañeros, como gente que nos cobijamos en el trabajo, sino como gente que está agarroñando el espacio. Nos quedamos 2 minutitos, 3 minutitos, 4 minutitos más, 10 y 7 minutos. Sale este programa con el esfuerzo que hacemos todo un equipo de producción, financiadores, la radio, el director de la radio, nuestros editores digitales. Bueno, pero vamos a empezar con este tema, vamos a salir de todo esto. Lo cierto es que el país está en un brete a nivel institucional y está en un bochorno. Vamos a empezar con lo adjetivo. Vamos a adjetivar que lo que pasó en la Fiscalía General de la Nación a raíz de una conducta, si vos querés, de una actitud administrativa de parte del fiscal de corte, Juan Gómez, ha sido uno de los hechos más bochornosos que ha tenido el Uruguay de los últimos, yo te diría, por lo menos 40 años. De los hechos más bochornosos. O por lo menos, digamos, para ser claros, desde la apertura democrática a la fecha, ha sido uno de los hechos más bochornosos. Hay otros, por supuesto que hay, y podríamos hacer una lista. Pero esto ha sido lamentable, un estropicio de la justicia, clara muestra del deterioro total del sistema de justicia. Y ahora salgamos de lo adjetivo para ir a lo sustantivo, para ir a los hechos que sustentan, que fundamentan esta adjetivación. La fiscal Fossati, fiscal en flagrancia, decimosegundo turno, venía desarrollando una investigación fiscal a través de trámites de formalizaciones fiscales dentro de su competencia, es decir, de acuerdo a la jurisdicción que le confiere la ley, el Código del Proceso Penal y la ley de Fiscalía, por supuesto, y esa jurisdicción y esa competencia específicamente técnica llevó adelante una investigación que yo califiqué como una mega causa vinculada a una conexión rusa con una secretaría privada del gobierno de José Mujica en el año 2013, que la fiscal investiga. La fiscal investigó todo este tema, han caído un montón de denunciados imputados ya como condenados, rusos, como Alexei Silvaev y otros rusos más, todos agentes del espionaje ruso que iban y venían de Uruguay a Rusia, de Rusia a Uruguay como perico por su casa. Evidentemente esta causa es enorme, tiene que ver no solo con pasaportes, sino con documentación civil falsificada, acreditando ser muchos rusos hijos o nietos de rusos viviendo en el país, en la colonia de San Javier, que es el pretexto, digamos, evidente que se usó esa colonia de rusos que se instaló por allá por la década del 20 del siglo XX, de rusos ortodoxos. Bueno, se buscó la manera de hacerlos hijos o nietos de rusos ya fallecidos. Todo eso además tiene un gran negocio, se cobraban unos 20.000 dólares para cada trámite, conexiones muy íntimas entre esa secretaría privada y estos agentes rusos y esa población que venía al Uruguay de modo muy extraño, y evidentemente el escribano que también cae condenado en esta causa, que llevó adelante las certificaciones notariales de todo esto, quien fue piloto de aviación de la Marina rusa, ¿m? Estamos hablando de Álvaro Fernández García, bueno, le plantean a Fossati una mega investigación y dentro de esa mega investigación, con su pequeño equipo de investigación, llegan también a Astesiano. Astesiano, el ex custodio del presidente de la República, está vinculado a esta asociación para delinquir desde el año 2017.
Es decir, no se trata de la causa Astesiano y vincular todo a Astesiano y Astesiano es la gran causa. Astesiano forma parte de una gran causa. Que eso quede claro para por lo menos los que nos escuchan a nosotros, los que siguen este programa, porque se ha sesgado la información, se le ha dado un perfil determinado donde se escamotean los hechos, se escamotea la verdad de esta megacausa, insistiendo en el punto astesiano y sus vínculos con ciertos personajes. Astesiano y sus vínculos con ciertos jerarcas policiales. Astesiano y su vínculo con el presidente. Astesiano ya está preso, ya está condenado, porque está en este contexto de una mega causa, dado que él se integró a esa asociación para delinquir desde el año 2017. En un consulado, por ejemplo, cobraban $20.000 por un pasaporte y se tramitaron 10.000, 10.000, dice en este caso el escribano Álvaro Fernández. También lo ratifica Astesiano. Es una mega causa. Ahora, esta mega causa fue interrumpida. A todos los uruguayos se nos dice que no se va a investigar más. Es evidente que no. Es evidente que lo que viene llevando adelante una fiscal como Fossati, por dentro de todos estos temas, con una logística de investigación, con una profundización en la investigación, trazando 3 líneas a futuro, como así le planteó al fiscal de corte en esta última reunión, y lo publicó, es decir, manifestó que ella ahora emprendía con 3 grandes líneas de investigación hacia ese pasado, porque tenía evidentemente una carga probatoria importante, y a raíz de todo ello iba a quedar el indagado Gustavo Leal ya acusado por ella, por la carga probatoria contundente que tenía contra Gustavo Leal. Gustavo Leal y su abogado se reunieron en un par de oportunidades con el fiscal de corte. En esas sendas reuniones estuvieron promediando prácticamente 2 horas cada una de ellas. Venían presionando antes a nivel mediático al fiscal de corte respecto a que destituyera a la fiscal, y así fue que un abogado defensor de una parte indagada en esta formalización de investigación fiscal dan por tierra, sacan a la fiscal. Es realmente un mensaje lamentable, muy triste, el que está dando este sistema de justicia del Uruguay. Ayer manifestábamos, o manifesté, mejor dicho, directamente una exhortación al presidente de la República, porque considero que el único argumento constitucional, si vos querés jurídico, institucional, constitucional, viable, para salvar esta causa, para salvar la causa, es que actúe de oficio el presidente de la República. Una acción directa mediante la cual disponga, disponga de un acto de autoridad, de un acto de autoridad, que tenga un dispositivo de autoridad presidencial y que se comporte como un jefe de Estado, que se comporte como un presidente de república y como el primer magistrado, porque el artículo 197 de la Constitución de la República así se lo indica, así lo prescribe, que es cuando se dan este tipo de situaciones. Es decir, que puede a través del 197 el presidente de la República puede observar al fiscal de corte, según lo dice, cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. El 197 refiere entonces al Poder Ejecutivo, y es decir, en este caso el presidente de la República, pudiendo observar a uno de sus directores, en este caso el director de un ente descentralizado, de un servicio descentralizado, que así está categorizado por la ley que ha creado la Fiscalía, que ha legislado la Fiscalía General de la Nación. Es un ente descentralizado y tiene las características institucionales o la calidad institucional de ser un director de un ente o de un servicio descentralizado, pasible
de ser admonestado, observado por el jerarca, por el superior a ese fiscal que es el presidente de la República. Solamente así se puede salvar esta causa, solamente así, porque el presidente, al observar esta actitud, este acto administrativo, ¿m? Absolutamente aberrante, sin fundamentación jurídica importante, sino que simplemente es eso, es un acto administrativo, remover, sacar a un fiscal, poner a un fiscal hacia otra fiscalía, instruir, inclusive podría, porque por lo general lo hacen, este, con esta remoción de la fiscal o destitución, por lo general lo que se hace es un escrito de instrucción para reordenar el funcionamiento de la fiscalía y que funcione de otra manera, como así lo manifestó. Bueno, todo eso son puros actos administrativos, estrictos actos administrativos pasibles de ser observados e inclusive suspendidos. Y al suspender ese acto administrativo, el presidente retrotrae la situación a la situación anterior, deja sin efecto este acto administrativo. Escucho hablar a los senadores y diputados, legisladores del gobierno que ayer revoloteaban, daban vueltas y hablaban de buscar la manera de destituir al fiscal de corte y no encuentran la manera porque la destitución exige, según el artículo 44 de la ley de fiscalía, mayorías especiales, los tres quintos, para ser destituido, remitiéndose al numeral 13, ¿eh? Al numeral 13 del artículo 168, cuando refiere a la designación de los directores, y en este caso del fiscal de corte también, que requiere los tres quintos. Y es lógico que plantee la Constitución que se requieran mayorías especiales para la designación, para nombrar a un fiscal de corte o a un director de un ente descentralizado o de un ente del Estado. ¿Por qué? Y porque tenemos que pensar que debe contar con la aprobación de las grandes mayorías parlamentarias y se cumple ahí la democracia representativa. Se cumple ahí la democracia representativa porque estaría ese fiscal apoyado, avalado por el sistema político a través de las mayorías especiales. Los representantes de nuestro país coinciden entonces en que fulano, fulana, mengano sea, en este caso, el fiscal de corte dentro de la Fiscalía General de la Nación. Pero no es la misma hipótesis la de la destitución. La destitución nos lleva rápidamente a pensar en esto, por ejemplo, la hipótesis del 197 y lo que continúa respecto a este artículo y respecto al artículo 198, que es nada más y nada menos que un dispositivo de autoridad para el jefe de Estado. Y ese dispositivo de autoridad no se podría ver severamente menguado por algún requisito constitucional que planteara mayorías especiales en cuanto a la destitución de ese fiscal que según el presidente e inclusive el Poder Ejecutivo en pleno, es decir, en Consejo de Ministros, como así lo advierte este artículo y el posterior, vieran que no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir y por el contrario está perjudicando la imagen pública de la institución, por ejemplo, la credibilidad de la institución. Por eso nosotros insistimos en este artículo. También está la vía recursiva, que corresponde en este caso a la fiscal, es decir, la vía de los recursos administrativos, según lo establecen los artículos 317, el 309 y también de modo complementario el 318. Pero esa vía recursiva que le corresponde a la fiscal, a la única que le corresponde, porque bien lo establece el 317 de la Constitución, como así el 309, y por supuesto también la ley que plantea a los recursos administrativos, es evidente que es el interesado directo, personal y legítimo, pero es el interesado jurídico, el que tiene interés jurídico que se ha visto afectado, como en este caso se vio afectada la fiscal Fossati en el ejercicio de su jurisdicción, en el ejercicio de su jurisdicción y en su propio trabajo por un acto administrativo que está realmente viciado y está viciado de nulidad. Entonces puede plantear el recurso de anulación con también el recurso de revocación, pero tiene que agotar la vía administrativa y plantear el recurso jerárquico.
a su vez, para agotar la vía administrativa y que sea completa esa, digamos, esa actividad, ese recurso, ese planteo del recurso que solo a la fiscal le corresponde. Hay plazos, es muy técnico, no me quiero detener mucho en ese tema, es muy técnico, pero también podría la fiscal hacerlo. Pero sería más largo y en tanto pasa el tiempo, toma esta causa, esta fiscal ahora nombrada, la fiscal que la sustituye, y si toma alguna decisión dentro del ámbito de su competencia, por ejemplo, absolver a Leal, ya toma estado la causa, la formalización, y ya es tarde. Me parece que ya sería tarde. Es el momento en el cual el presidente de la República tiene hoy por hoy la situación histórica inmejorable de darle una gran señal, por lo menos a una gran parte de la ciudadanía uruguaya, de todos aquellos que nos sentimos realmente uruguayos, compatriotas, en la afinidad absoluta con los principios republicanos democráticos de una unidad nacional soberana, que actuara como el presidente de la República en un acto presidencial, haciendo un acto de gobierno, observando y suspendiendo ese acto administrativo para restablecer, para restañar, para sanificar esa pésima situación de nuestra justicia. Y a su vez podría enviar al Parlamento un proyecto de ley que sea modificativo, que se modifique el artículo 44 que exige las mayorías especiales que tanto le complica la vida a la coalición de gobierno para ir por la vía de la destitución del fiscal, para subrogarlo por otro, porque se requiere esas mayorías especiales. Se podría ir a la mayoría simple como la Constitución lo dice cuando habla de la venia. Y cuando la Constitución habla de venia, sin especificar las mayorías, bueno, se supone que es por mayoría simple y se podría aplicar de esa manera. Se insistió en remover al fiscal, en cambiar la estructura de la fiscalía, al menos en su jerarquía. Y está bien, pero respecto a esta causa no la salva. Y no salvar esta causa es no salvar una inmensa línea de investigación que se estaba desarrollando y se nos dice a todos los uruguayos, Uruguay se queda sin investigar hechos delictivos de acuerdo a una mega organización delictiva, a una asociación para delinquir, que atraviesa muchos años de esta historia contemporánea muy reciente que nos afecta hasta la fecha. Se interrumpe, Uruguay no tiene la posibilidad, el sistema de justicia, nuestro Estado entonces se ve impedido en cuanto a esa investigación respecto a hechos gravísimos ocurridos desde el año 2011, acelerados en el año 2013 y que continúan a la fecha. Y ahí con la inminencia de un indagado que iba a quedar como condenado por el dictamen fiscal de la fiscal Fossati. Y ahí el fiscal Gómez la destituye. Es evidente que tendría que aparecer acá la figura presidencial para tomar cartas en el asunto y dar una señal clara a la población de que esto puede ser restañado, puede ser restituido, puede ser corregido. Hay instrumentos constitucionales, hay herramientas constitucionales. Estas herramientas constitucionales se pueden aplicar ya. Puede devenir un desacato del fiscal de corte y ahí sí llevar a la hipótesis de un acuerdo entonces con la Cámara de Senadores para destituirlo, sí, es cierto. Ahí se puede complicar, sí, porque hoy este artículo 44 exige mayorías especiales y evidentemente el Frente Amplio no le va a dar los votos. Pero podría ahora, mientras asume esta disposición de autoridad, remitir al Parlamento, lo habilita la Constitución, a que se modifique ese artículo 44 por considerarse un artículo inconstitucional e ir a las mayorías especiales, como así lo dice, requerir simplemente la venia de la Cámara de Senadores para destituir, en este caso, al fiscal de corte. Se los voy a leer. Esperen un poquito, tengo un poco entreverado acá la documentación. Tengo un poquito entreverado. Acá dice, vamos a leer todo el artículo.
Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los directorios o directores generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados. En caso de ser desatendidas las observaciones, es decir, si el fiscal desacatara al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere el caso, es decir, removerlo, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198. 198. Entonces, ¿qué dice el 198? Bueno, dice lo siguiente: lo dispuesto en el artículo precedente, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los miembros de los directorios, de destituir a los miembros de los directorios o a los directores generales, convenia de la Cámara de Senadores. Solo eso dice, convenia de la Cámara de Senadores. Y se sabe, por principios del derecho constitucional, nuestra doctrina más recibida, que cuando la Constitución habla de venia, habla de mayoría simple. Si no, la Constitución se encarga de decirnos a texto expreso, convenia que deberá ser por la mayoría de, o mayoría especial de 3/5. ¿Acaso lo dice por venia? Ser destituidos por venia, es decir, por mayoría simple. Pero ese artículo 44 de Fiscalía agregó un artículo interpretativo del artículo 168 en el numeral 13, interpreta lo mismo que dice el artículo 168 para nombrar, para designar a los directores, y en este caso al fiscal como uno de los directores, de los directores de los entes de nuestro país. Por lo tanto, tendría el presidente la posibilidad de plantear la modificación de ese artículo también y disponer rápidamente la suspensión de este acto y remover al fiscal. Es una solución que se me ocurre y lo que uno está haciendo acá es tratar de ayudar al presidente. Porque si uno ayuda al presidente, ayuda a la República. Acá no se trata de fustigar, de condenar, de criticar por criticar. Acá se trata de ver las posibilidades reales que hay de acuerdo a las situaciones que se van dando en el país, situaciones de hecho en este caso vinculadas al sistema de justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a la decisión que tomó el fiscal de corte de destituir a la fiscal Fossati, que venía realizando una profunda investigación respecto a una mega causa de una asociación para delinquir vinculada al espionaje ruso, vinculada a documentación civil falsa y al trámite de pasaportes, entre otras cosas. Entre otras cosas. Por lo tanto, es el momento correcto para el que el presidente dé una gran señal y nos ayude a todos, y yo desde acá intento ayudar al presidente. Es incluso el momento, digamos que estratégicamente político, para que el presidente dé un mensaje y restablezca ese vínculo, ese contrato electoral con la población, con el cuerpo electoral que confió en él y en este gobierno. Él había dicho que siempre iba a poner la cara. Él dijo que siempre se iba a ser responsable. Él dijo que iba a ser el primero y el último en ser responsable de lo que pasara en el país. Acá hay una situación inmensa, puntual, presidente, que le permite, le da la oportunidad histórica de cumplir con su palabra y hacerse responsable institucionalmente como el primer magistrado del país, corrigiendo esta situación lamentable que se está dando en esta cooptada justicia uruguaya, que realmente deja muchísimo que desear. Por supuesto que la fiscal Fossati podrá, por su lado, ir por la vía recursiva. Aparentemente parecería que no, porque planteó una licencia de 30 días. No sé si a partir de ahí ella estará pensando en recurrir, pero si no hay un mensaje presidencial que a su vez le dé ese cobijo, esa protección, ese estímulo, no creo que una simple fiscal se tome el trabajo, incluso ella lo manifestó, se vaya a inmolar por esta causa ya a sus años, ya, como ella misma lo dijo, ya a sus años, con su edad, con tantos años arriba de trabajo, no se va a inmolar, dijo ella, por esta causa. Sí dijo que iba a seguir a fondo si se lo permitía el contexto, las circunstancias,
es decir, el sistema mismo, si le permitía seguir, sí, y así lo manifestó el fiscal. Le dijo que ella iba a continuar, que quería continuar porque tenía pruebas muy contundentes contra Leal y además 3 líneas de investigación con pruebas muy contundentes contra otras personalidades y otros personajes para ir desenmarañando esta intrincada, abigarrada, apretada madeja de una asociación para delinquir contra nuestro Estado de Derecho, contra nuestra nacionalidad, contra nuestro país. Vamos a una pausa, si te parece, Jorge, y continuamos. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes.